Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase digital y, con la que vamos a empezar el tema 6 de la asignatura de Fundamentos Filosóficos em, sobre la Revolución Romántica y sus consecuencias. Y vamos a ver pues algunas de las ideas y de los debates filosóficos, políticos, sociales más importantes de esta época. Vamos a ubicarnos primero un poco históricamente. En primer lugar, pues tendríamos el reinado del zar Alejandro I, quien reinó entre 1801 y 1825, o sea, primer cuarto del siglo XIX. Sus primeros años estuvieron caracterizados por un cierto liberalismo ilustrado, pero va a ir desapareciendo este liberalismo ilustrado como alejamiento a los peligros de las ideas ilustradas, reacción similar vamos a ver en muchos países europeos, en muchas monarquías europeas tras la Revolución Francesa y Napoleón, que como reacción, ¿no?, a esos peligros, um, peligros para la estabilidad de sus respectivos países, ¿no? Aunque en Rusia rechazo a Napoleón nunca llegó a ser muy profundo, y poco después ya los poetas rusos lo van a cantar como un gran hombre de trágico destino, además de que pues, la lengua francesa y la cultura francesa van a seguir siendo importantísimas en Rusia en el siglo XIX. La aristocracia pues hablaba en francés, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Y también se va a ir alejando de ese liberalismo ilustrado Alejandro I por su propia evolución personal en consonancia con su época, en la que domina el intimismo, que encuentra expresión en la literatura, en la escuela sentimental, el sentimentalismo, y en el prerromanticismo rusos. El sentimentalismo surge como una reacción al clasicismo y se caracteriza por la exaltación de los sentimientos frente a la razón y la idealización de ciertos personajes, muy a grandes rasgos, ¿no? En Occidente, algunos de sus autores más destacados son James Thompson, Edward Young, Thomas Gray, Rousseau, y en Rusia, pues Nikolai Karamzin, quien se considera que inaugura el sentimentalismo ruso con sus cartas de un viajero ruso, escritas entre 1791 y 1792, fruto de un viaje que realizó por Alemania y Francia, y también con su obra llamada Pobre Lisa, de 1792, sobre los amores de Lisa y el noble Erasto, quien, tras conseguirla, digamos, pues pierde el interés por ella, le hace creer que tiene que irse a la guerra, pero en realidad va a Moscú, y ella pues un día casualmente que tiene que hacer un viaje a Moscú se lo encuentra y se entera además de que está prometido a otra mujer, y se suicida, um, como pues algunos de los elementos no más característicos del sentimentalismo. Y también el romanticismo ruso pues tiene figuras destacadas como Papugaev, Mirslyakov o Batyushkov. De esta época, de este primer cuarto del siglo XIX, pues vamos a destacar a los decembristas, que toman su nombre de la Revolución de Diciembre de 1825. Formaban parte de esta corriente pues muchos nobles, de ahí el posterior recelo del siguiente zar, de Nicolás I. Retomaron las ideas occidentalizantes y liberales de Radishev, así como de otros ilustrados como Voltaire, Rousseau o Montesquieu. Defendían la instauración en Rusia de un régimen democrático, así como la abolición de la servidumbre. Los decembristas se agrupaban en distintas sociedades secretas, algunas muy utópicas y otras más cercanas al liberalismo democrático. Pues Pushkin simpatizaba con las ideas decembristas, y se cuenta que tenía intención de viajar de Mikhailovskaya a San Petersburgo para participar en la revolución de diciembre de 1825, pero que un día antes se le había cruzado una liebre por el camino, de hecho dos,
y entre eso y que el criado que tenía que acompañar en ese viaje había enfermado, pues todo lo consideró como un mal augurio y decidió al final quedarse en Mikhailovskaya y no ir, y si hubiera ido pues quizá habría muerto o habría sido luego reprimido de alguna manera tras la revolución. Y de ahí pues lo que comentábamos un poco, la importancia de las supersticiones en Rusia, no como algo banal. Tolstoy tenía como intención inicial, como curiosidad, Tolstoy tenía la intención inicial de escribir una novela sobre los decembristas, pero entendió que para entenderlo había que irse un poco más atrás, a la época precisamente de Napoleón y de la guerra contra Napoleón, y de ahí surgió pues Guerra y Paz. Dentro de esta primera mitad del siglo XIX también se marca el reinado del zar Nicolás I, quien reinó entre 1825 y 1855. Este zar pues va a castigar duramente a los decembristas, lo que le va a valer la enemistad de muchos nobles, porque gran parte de los decembristas eran de la nobleza, y su reinado estuvo marcado por el rechazo y el recelo de los intelectuales, y se valió de funcionarios extranjeros, mucho más adictos a él, pero también más corruptos, y mantuvo el férreo régimen de servidumbre e instauró un auténtico estado policial caracterizado por el estatismo, que no se innovara nada, que no cambiara nada, y la persecución de cualquier innovación política de corte liberal. Esta falta de desarrollo quizá fuera una de las causas de la derrota rusa en la guerra de Crimea de 1855, ya hacia finales de su vida, ¿no? Acorde con esta política es su codificación del derecho ruso, al cargo de Speransky, un hombre pues excesivamente conservador. Las leyes de Nicolás I se caracterizan, eso sí, que van a durar ya prácticamente hasta la Revolución de 1917, se caracterizan por su carácter moralizante, con leyes del tipo, leo, todo el mundo debe vivir en paz y concordia mutuas y en un amor no pecaminoso. El zar pretendía que toda la vida de sus súbditos estuviese regulada y controlada por el Estado. Precisamente cualquier idea resultaba sospechosa. Frente al pensamiento debía predominar la obediencia ciega. A veces se llegaron a censurar obras que objetivamente no contenían nada contrario al régimen establecido, solo se censuraban solo por el hecho de que podían ser interpretadas por algún lector de manera nociva. Hay que hablar de toda esta época, pues de la inteligencia, de los intelectuales. Es entonces cuando va a aparecer propiamente dicho este concepto y esta clase, vamos a decirlo así, o grupo de personas que en Rusia se ha denominado inteligencia, los intelectuales. Se va a tratar de personas eruditas, caracterizadas por su independencia con respecto a los intereses del gobierno o de alguna clase social determinada, independencia espiritual, lo va a llamar Chizhevsky, y quizá utópicas y un poco alejadas de la realidad, pero con el objetivo de defender los intereses del pueblo ruso y de mejorar sus condiciones de vida y su destino. Ante la política de represión del zar Nicolás I, que llegó a prohibir que se publicaran nuevas revistas literarias porque literalmente ya había bastantes, el único refugio que le va a quedar a los intelectuales fueron los cenáculos y reuniones de las familias nobles, y aún así también estos cenáculos van a ser perseguidos si se advertía alguna connotación política. La mayoría de ellos, de estos intelectuales, van a pertenecer a familias nobles, aunque también hubo intelectuales de origen no noble, los llamados Rasnochinцы. Ahora bien, el método por el que debía conseguirse dicho objetivo podía ser diferente según las concepciones de cada uno de estos intelectuales, así como la relación que debía tener Rusia con el occidente europeo, con lo que van a aparecer
las dos grandes tendencias intelectuales de la Rusia del siglo XIX, los occidentalistas y los eslavófilos. Estas dos tendencias propiamente dichas van a aparecer hacia los años 30, finales de los 20 del siglo XIX, aunque con algunos antecedentes según señalamos en el tema anterior. Y vamos a hablar de estas dos grandes corrientes como pues uno de los debates principales de esta época y de las ideas sobre las que más se va a debatir. Por un lado, pues estarían los eslavófilos. Este es el término usado tradicionalmente incluso en Rusia, aunque, como señala Chizhevsky, pues sería más correcto hablar de rusófilos, ya que el eslavofilismo además puede aludir también a la corriente de pensamiento que aboga por la unidad de los eslavos, cuando muchos de estos eslavófilos rusos, o rusófilos más propiamente dicho, uh, desconocían, lo conocían muy bien, o incluso tenían ciertas actitudes despectivas en algunos casos, o incluso de hostiles casi, como sería el caso de los polacos, con respecto a otros eslavos. Así que hay que distinguir un poco, ¿no? Pero bueno, siempre se la ha llamado eslavófilos frente a occidentalistas en Rusia, y van a defender la identidad cultural rusa, la hegemonía de Rusia sobre el resto de Europa, la idea de que la cultura rusa era equiparable en importancia a la de cualquier otro pueblo europeo, el convencimiento de que Rusia salvaría a la decadente Europa, o incluso que desplazaría o destruiría Europa. Catalina II había llegado a decir: si mi reinado durara 200 años, toda Europa quedaría sometida a la corona de Rusia. Eslavófilos podemos encontrar entre los seguidores de diferentes corrientes políticos sociales y círculos de pensamiento. Por ejemplo, pues entre los decembristas, los eslavófilos, aunque van a ser minoría, y entre los Ljubomudri. Los Ljubomudri, palabra que sería un el calco eslavo para filósofo, ¿no?, como amante de la sabiduría, con Odoyevsky como figura más destacada. Los Ljubomudri se interesaron por la filosofía romántica, especialmente por la de Schelling, que es un idealismo objetivo, tiene una cierta evolución, pero bueno, un idealismo objetivo que pone el énfasis en el yo, considerado por los Ljubomudri como fundador de una nueva psicología. Schelling, quien colaboró también con Hegel, y Hegel también como un autor muy importante para toda esta, un filósofo muy importante para toda esta época. Los eslavófilos se proponían el conocimiento de su propio país y defendían que Rusia era un complemento indispensable para Europa. Rusia debía injertar en la cultura europea elementos rusos. Se puede considerar que esto efectivamente se produjo con la llegada de los grandes escritores y compositores rusos. Pero bueno, la idea de salvar Europa y llevarla de nuevo hacia su unidad, porque estaría desunida espiritualmente, es algo que aparecerá también después en Dostoyevsky. Las figuras más importantes del movimiento eslavófilo pues van a ser Alexei Khomyakov, vivió entre 1804 y 1860, Iván Kireyevsky, quien vivió entre 1806 y 1856, Konstantin Aksakov, de 1817 a 1860, y Yuri Samarin, quien nació en 1819, morirá en 1876. Como vemos, todos ellos nacidos en las dos primeras décadas del siglo XIX. Las tesis más importantes del movimiento eslavófilo son, pues en primer lugar, que Rusia posee una espiritualidad sui generis propia y tenía que seguir por ello su propio camino histórico. En segundo lugar, que este carácter le habría sido impreso desde antiguo, desde antes de Pedro I en cualquier caso, o incluso desde antes de Iván IV el Terrible. Toda la trayectoria posterior a Pedro I constituía, según los eslavófilos, pues una desviación de esta trayectoria, ¿no?, de este carácter
originario ruso. En tercer lugar, pues la ortodoxia griega era un ingrediente esencial del particularismo ruso eh, frente al catolicismo y protestantismo de la Europa occidental. En cuarto lugar, pues los eslavos estaban emparentados espiritualmente con los rusos y se debía aspirar a algún tipo de unidad cultural, espiritual o política, aunque como hemos visto va a haber también muchas actitudes negativas hacia los polacos principalmente, incluso de cierto desconocimiento hacia otros eslavos. Nicolás I persiguió en mayor o menor medida a los eslavófilos porque suponían un rechazo al statu quo oficial de la Rusia de su tiempo, ¿no? Eran rechazar en cierto modo la Rusia tal y como se entendía en su época, y porque consideraba que las conexiones de los eslavófilos con otros pueblos eslavos suponían una injerencia en la política rusa. Entre los eslavófilos, como hemos dicho, pues va a destacar en primer lugar Iván Kireyevsky. Algunas de sus ideas más importantes pues son, primero, que la ciencia, incluso la teología europeas, tienen un carácter exclusivamente abstracto y racional, pero la concepción del mundo de los rusos es de carácter integral. Esto ya lo habíamos señalado al principio de la asignatura cuando hablamos del carácter general de la filosofía rusa, el pensamiento ruso y de la forma de ser rusas. En segundo lugar, pues en Europa la ciencia se habría cultivado en universidades, mientras que en Rusia en los monasterios. Recordemos que los eslavófilos estaban en contra de las reformas realizadas a partir de Pedro I, lo que incluye la fundación de universidades según el modelo occidental. Kireyevsky va a criticar además que estas universidades, esta forma de dar la enseñanza y la educación en Occidente va a estar contaminado e influido por ese exceso de racionalismo de origen pagano que en cierto modo rechaza, ¿no? En tercer lugar, pues el orden político-social de Europa descansa sobre la hostilidad de los diferentes estamentos, mientras que en Rusia descansa sobre la unanimidad del pueblo. Frente a esa hostilidad entre grupos sociales, la unanimidad del pueblo. En cuarto lugar, en Occidente prevalece la idea de la justicia externa, la que puede establecer el Estado, frente a Rusia, en la que prevalece la idea de la justicia interna, la justicia entendida como un desarrollo propio, que se remonta incluso a la Obshina y al Mir antiguo, esa concepción de la justicia, ¿no? Más como la sociedad que como del Estado, algo que proviene de la sociedad más que del Estado. En quinto lugar, en Europa las leyes se crean artificialmente, mientras que, dice literalmente Kireyevsky, mientras que la legislación rusa se inspira en las sencillas formas de vida, lo que en ruso se llama bit, del pueblo ruso, ¿no? El mejoramiento, en sexto lugar, de las condiciones políticas sociales va siempre acompañada en Europa de convulsiones violentas, las revoluciones. En Rusia las reformas son consecuencias del crecimiento natural. En séptimo lugar, frente al lujo y artificio de la vida occidental, destaca la frugalidad del hombre ruso. Esto creo que todavía hoy en día se puede percibir. Podríamos hablar de los lujos de los nuevos rusos, pero es que los nuevos rusos, precisamente por la inmensa mayoría del pueblo ruso, son vistos como algo extraño. Hay chistes sobre los nuevos rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en octavo lugar, frente al egocentrismo occidental, la personalidad del ruso se basa en firmes lazos familiares y colectivos. Este rasgo se ha destacado siempre como uno de los que favorecería la instauración del comunismo precisamente en países eslavos y en concreto en Rusia, país donde esta idea de la colectividad en cierto modo ya desde antiguo de una manera u otra estaría muy presente, ¿no? Kireyevsky también va a destacar el desasosiego espiritual y el convencimiento de la perfección moral del hombre occidental frente a la paz y tranquilidad profundas y la perpetua desconfianza de sí mismo del hombre ruso. Rusia debe, por tanto, en opinión de Kireyevsky, mantener
los posibles elementos sanos occidentales presentes en su país, pero reivindicando los elementos prístinos de la cultura rusa propia. Y aquí pues quería leer simplemente un fragmentillo que podéis encontrar en el libro de Rusia y Occidente de Novikova, que es uno de los que os he recomendado. Perdón, el fragmento dice así: en este último triunfo de la razón formal sobre la fe y la tradición, una mente sagaz podría haber previsto, como en un germen, todo el destino actual de Europa como consecuencia de un falso principio, es decir, Strauss y todos los movimientos de la filosofía moderna. El industrialismo como móvil de la vida social, la filantropía basada en un egoísmo calculado, el sistema educativo fundamentado en el estímulo de la envidia, Napoleón y los héroes de los nuevos tiempos, los ideales del espíritu calculador y despiadado, en su mayor parte materialista, el fruto de la política racional y Luis Felipe, el último resultado de tantas esperanzas y tantos experimentos que han costado tan caros. Y bueno, pues otros eslavófilos que van a destacar ideas como la de que Europa miraba con recelo y desconfianza y desprecio a Rusia, mientras que ésta reverenciaba la cultura europea y miraba la suya propia con humildad, como Homiakov, del que voy a leeros también un fragmentito que dice así: nuestra situación está limitada por las influencias de las cuatro partes del mundo y no somos nada. Según el autor de las cartas filosóficas, ¿no? hace referencia a Chadaev, sin embargo somos el centro de la humanidad, del hemisferio europeo, el mar a donde fluyen todas las ideas. Cuando se desborde de verdades particulares, invadirá sus orillas con la verdad general. Esta es, me parece, la misteriosa predestinación de Rusia que preocupa al autor del ensayo, y esta es la causa de la variedad de ideas que hay en nuestro reino. Que fluyan a nuestro cáliz las ideas generales de la humanidad. Hay en él un antiguo elemento ruso que nos preservará de la corrupción. O también otros eslavófilos defienden la idea de que la justicia interna es propia de cada pueblo, y en el caso de los eslavos estaría reflejada principalmente por el Mir, por esas comunidades rurales antiguas, frente a la justicia externa, la establecida e impuesta por los estados. Estas son algunas ideas que defiende, por ejemplo, Aksakov, y por su parte, pues Tyutchev, por ejemplo, resalta la idea de que solo Rusia podía salvar a Europa de sus conmociones sociales. Eso por lo que respecta a los eslavófilos. Y por el otro lado, pues tendríamos a los occidentalistas. Los occidentalistas, la mayoría de ellos miembros de la nobleza terrateniente, advertían el retraso político y cultural de Rusia en relación con Occidente y la necesidad de remediarlo. A grandes rasgos defendían que el desarrollo de Rusia debería seguir el modelo occidental, la abolición del régimen de servidumbre, y defendían los sistemas constitucionales y parlamentarios de Occidente, el desarrollo de la industria, el comercio y las comunicaciones. Uno de los pensadores occidentales que más influyó en los occidentalistas rusos pues fue Hegel. Al movimiento occidentalista se adscriben figuras como Chadaev, Pecherin, Solovyov, Turgenev, Belinsky, Herzen, Chicherin, Chernyshevsky, Goncharov, Nekrasov o Saltykov-Shchedrin, entre otros muchos. Vamos a empezar hablando primero de Piotr Chadaev. Es una de las figuras más importantes del movimiento occidentalista. Nació en 1793 y murió en 1856. Nos estamos ubicando todavía en la primera mitad del siglo XIX. Y sus cartas filosóficas, así llamadas, escritas entre 1829 y 1831, circularon primero de manera manuscrita en francés originalmente, y luego en 1836 se publicó la primera carta, traducida ya al ruso y llamada pues, Carta filosófica a una señora, en la revista El Telescopio, tras lo cual el editor fue desterrado y Chadaev tratado como un perturbado mental y sometido a control médico y policíaco.
Estas cartas filosóficas están consideradas el pistoletazo de salida de debate entre eslavófilos y occidentalistas. En ellas, Chadaev defiende ideas como la de que la cultura rusa no pertenecería plenamente ni a Oriente ni a Occidente, que Rusia era un lugar vacío de la historia sin un desarrollo interno. Va hablando de cómo habría ido pasando Rusia del paganismo bárbaro a una tosca cultura de influencia bizantina, a la exótica dominación tártara y finalmente a partir de Pedro I una burda imitación de todo lo occidental. Aquí volvemos a poner énfasis la importancia de las influencias extranjeras a lo largo de la historia de Rusia, o sea que realmente él percibe que eso ha sido así, que Rusia se había quedado atrasada y debía renovarse incorporándose a la cultura occidental, lo que en su opinión incluiría incluso la unión de la Iglesia rusa a la católica, para contribuir al progreso del mundo. Voy a leeros un fragmento de este autor que dice así: una de las cosas más deplorables de nuestra singular civilización consiste en que estamos descubriendo ahora muchas verdades que se consideran triviales en otros países, incluso entre pueblos mucho menos avanzados que nosotros en ciertos aspectos. Esto se debe a que nunca hemos marchado junto a otros pueblos, ni pertenecemos a ninguna de las grandes familias del género humano. No somos ni Oriente ni Occidente, y no poseemos tradiciones ni del uno ni del otro. Situados como fuera del tiempo, no nos atañe la educación universal de la humanidad. Esa admirable relación de las ideas humanas a lo largo de los siglos, esa historia del espíritu humano, que lo ha elevado a la posición que actualmente ocupa en el resto del mundo, no han tenido ningún efecto en nosotros. En cierto modo también la influencia de Hegel. Bueno, y Chadaev, en otra de sus obras, en su Apología de la Locura, va a continuar esta línea de pensamiento a la vez que se defiende de las acusaciones de falta de patriotismo que había recibido. Añade la idea de que Rusia, precisamente por carecer de tradiciones propias, firmes y elaboradas, es un terreno propicio para una evolución positiva en el futuro. Y de esta Apología de la Locura os voy a leer un par de cositas. Primero dice, por ejemplo: hay diferentes modos de amar a la patria. Por ejemplo, el samoyedo, que siente cariño por las nieves en donde nació y que le han vuelto miope por su yurta de hollín, donde pasa encogido la mayor parte de sus días, y por la rancia grasa de reno que contamina con su olor nauseabundo la atmósfera circundante. Seguramente no ama su país de la misma manera que lo hace un ciudadano inglés, orgulloso de las instituciones y la elevada cultura de su isla gloriosa. Sin duda, para nosotros sería lamentable que todavía tuviéramos que amar los lugares donde hemos nacido a la usanza de los samoyedos. El amor a la patria es algo muy hermoso, pero existe algo mejor incluso: el amor a la verdad. El amor a la patria produce héroes, mientras el amor a la verdad origina sabios benefactores de la humanidad. El amor a la patria es el que divide los pueblos, el que nutre los odios nacionales y que a veces viste la tierra de luto. El amor a la verdad es el que reparte las luces del conocimiento, el que crea los placeres espirituales y el que aproxima a los hombres a la divinidad. Y otro fragmento pues sería el siguiente: hace 300 años que Rusia aspira a unirse con el occidente de Europa, tomando prestadas todas sus ideas más serias, sus conocimientos más fecundos y sus placeres más vivos. Pero desde hace un siglo no se limita solo a eso. El más grande de todos los reyes, se refiere a Pedro I, quien, según dicen, inició para nosotros una nueva era y a quien, según dicen, debemos nuestra grandeza, nuestra gloria y todos los bienes que poseemos ahora. 150 años atrás abjuró de la vieja Rusia ante el mundo entero. Con un poderoso soplido barrió todas nuestras instituciones, cavó un abismo entre nuestro pasado y nuestro presente y arrojó en él todas nuestras tradiciones. Él mismo viajó a los países occidentales para ser allí el más pequeño, y regresó a su patria como el más grande. Se postró ante Occidente y se levantó como nuestro señor y legislador. Introdujo en nuestro idioma las lenguas de Occidente, puso un nombre occidental a su nueva capital, renegó de su título hereditario y aceptó un título occidental, se refiere al de emperador, imperator.
Al final casi renunció a su propio nombre y firmaba a menudo a sus decisiones con un apelativo occidental, etcétera, etcétera. Eh, otros, eso por lo que respecta a Chataev. Otros occidentalistas destacados pues fueron Vissarion Belinsky, quien vivió de 1811 a 1848, también primera mitad del siglo XIX, con una concepción más radical del occidentalismo político. Se inspiró en las revoluciones francesas de 1789 y de 1830, esta ola de revolución de 1830 que hubo por Europa, para la liberación política y social. Defendía la abolición de la monarquía y del régimen de servidumbre. Era contrario a la Iglesia y la religión, y su vida y su obra se enmarca en la de los primeros socialistas, que van a enmarcarse dentro de este socialismo utópico basado sobre todo en Fourier. Como curiosidad, pues él también fue crítico literario y fue uno de los primeros en analizar a Cervantes y el Quijote desde un punto de vista más de lo que podríamos llamar teoría de la literatura. Lo que había habido hasta entonces eran pues una serie de opiniones sueltas de algunos escritores o pensadores sobre Cervantes o el Quijote. Tendríamos también entre los occidentalistas a Alexander Herzen, quien vivió de 1812 a 1870. Va a defender el socialismo, la democracia, la importancia del MIR, otra vez el tema del MIR, no como una institución del pasado idílica y patriarcal, sino como la semilla de la que nacería una nueva Rusia, en la que los campesinos jugarían un papel fundamental. En San Petersburgo hay una ciudad que lleva su nombre, Herzen. Y pues también podríamos mencionar a Boris Chicherin, de 1828 a 1903 vivió. Su occidentalismo se enmarca en el liberalismo y defendía la consecución gradual de derechos individuales. Defendía el Estado, la propiedad privada y el papel de la religión, por lo que fue criticado no solo por el poder oficial de Rusia, sino por los occidentalistas más radicales. Ya en la segunda mitad del siglo XIX encontraremos otras figuras destacadas de eslavófilos y occidentalistas que estudiaremos ya en el siguiente tema. Y hasta aquí pues esto por todo.